nuevamente para este día y que repasemos lo que estamos haciendo o hemos hecho al acercarnos a la mesa del Señor. No nos acercamos como un ritual para llenar un programa. Estamos celebrando, anunciando el regreso de Cristo en gloria. Y dice Hebreos capítulo 9, una vez usted lo localice brevemente, en reverencia al Señor de la palabra y a la palabra del Señor. Toda aquella persona que pueda hacerlo, nos ponemos en pie. Dice así en Hebreos capítulo 9, versos 19 en adelante: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por esta bendición de estar delante de tu presencia, por haber acercado en esta hora, tener la oportunidad de acercarnos a la mesa. Y ahora, Señor, a recibir tu palabra que es perfecta, tu palabra que convierte el alma, el testimonio que es fiel y que hace sabio al sencillo. Ahora permite, oh Dios, que sea tu voz dentro de todo lo que ocurre en esta mañana, la que habla al corazón, la que abre la mente, la que produzca el propósito para el cual envías esta palabra. Que pases bálsamo sobre cada hogar y cada familia. Oh Señor, que nos visites de manera especial y que la mente y el corazón de nosotros sean sujetados a ti, a tu soberana voluntad. Como una añadidura en el Espíritu te suplicamos, Dios, que si alguien no te conoce, esta hora sea hora de salvación. Si alguien está atado por algún cautiverio, sea libertado por tu poder. Y otra señal que te suplicamos, Dios, es que sanes los enfermos en este lugar, en esta hora, para la gloria exclusiva de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar. Me gusta mucho de esta palabra que cuando usted mira, por ejemplo, Éxodo 24, que se habla del viejo pacto, es donde se nos menciona que Moisés toma el libro de la ley, o sea que algo estaba escrito desde el Éxodo. Y es interesante porque Cristo en el Nuevo Testamento dice: de mí escribió Moisés. Y por ahí ustedes escucharán gente que cuestiona que si Moisés escribió, que si Moisés no escribió. ¿Y quién soy yo en el siglo XXI para cuestionar si Moisés escribió o no escribió? Porque en el siglo I Cristo dijo: de mí escribió él. Y todos estos sacrificios del Antiguo Testamento iban apuntando y mirando hacia la persona y obra de Cristo. Por eso es que cuando el Señor celebra esta cena de manera bien especial, está dando el cumplimiento del profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 34, cuando dice: el primer pacto fue escrito en piedra, pero el segundo será escrito en vuestras mentes y en vuestros corazones, porque la obra de Dios en vosotros nos dará vida. Esto es algo bien importante repasarlo. ¿Por qué razón? Porque ese cumplimiento se da en Mateo capítulo 26. Vaya un momento a Mateo capítulo 26. Mirad los versos 20 en adelante. Mateo capítulo 26, verso 20, cuando el Señor dice: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y de hecho en el verso 18 le dice: vayan a la ciudad, vayan a cierto hombre, díganle que el maestro
te dice que mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, y cuando llegue esa noche se sienta a la mesa con los 12. Dice esta palabra poderosa en los versos 26 al 29, que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió, dio a sus discípulos y les dice, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros, ¿dónde? En el reino de mi Padre. Esto lo volveremos a celebrar en esa presencia poderosa del Señor y Cristo regresa en gloria. Y esto es uno de los grandes anuncios que nosotros hacemos en este evangelio. En otras palabras, este es el cumplimiento cuando el Señor celebra esta mesa. ¿Y por qué decimos esto? Y como que es un repaso teológico, bueno, porque lo que hemos hecho en esta mañana es un acto solemne. Lo que hemos hecho en esta mañana, tenemos que irlo, vamos a ponerlo así, con nuestra expresión cúltica aquí, irlo perfeccionando, irlo mejorando. Y lo voy a decir con mucho respeto dentro del sermón, para este acto debemos llegar temprano. Debemos estar aquí preparados. Debemos aprovechar ese momento donde el Señor nos está invitando a la mesa para decirle, Señor, yo me presento delante de ti, porque nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras condiciones, nuestros problemas, nuestros issues, nuestras situaciones de vida. Y en esa invitación dice, acércate, dice el Señor, porque yo he hecho mi obra por ti. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Y yo miro esta poderosa palabra y en estos versos, mire todo lo que ocurre aquí. En el verso 20, el ambiente es tenso porque se sienta con los 12. Él sabía que algo estaba pasando. Mire el verso 21 ahí de Mateo capítulo 26, si lo quieres repasar un segundito, no leí esa parte, pero es bien importante porque había tensión ahí entre los discípulos. Mateo 26, verso 21, él dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Y qué pasa en el verso 22 cuando él dijo eso? Dice, y entristecidos ¿cómo? En gran manera. Comenzó, ¿cuántos? Uno de ellos. Cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Hay una frase de pueblo que dice, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Eso viene de una tradición de unas tribus africanas, o dingos o mandingos. Y es bueno porque hay una reflexión en la mesa. O sea, cada uno de ellos, cuando él dice, uno de ustedes me va a traicionar, todos los discípulos no miraron a Judas a ver si era él. Fíjate qué interesante. Sino que cada uno, cuando Dios te habla, tú eres confrontado. Cuando Dios te habla, tú tienes que hacer un análisis de vida. Cuando Dios te habla, tú tienes que decir, Señor, como dijo Pablo en el piso, dime qué tú quieres que yo haga. Estás acostumbrado a hacer las cosas a tu manera, estás acostumbrado a hacer las cosas en tu mentalidad, y cuando tú tienes ese encuentro como Pablo, tú te detienes en todo, pero primero dices, Señor, dime tú para dónde es que yo voy. Yo renuncio a mi agenda. ¿Cuántos se atreven a decirle eso en esta mañana? Yo te entrego mi agenda porque quiero hacer tu única y soberana voluntad. Yo sigo mirando ese texto, mire ahí Mateo 26, estaban todos tristes, todos decían, seré yo. Él responde, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y sigue, ¿verdad? Porque él sabía quién lo iba a entregar. Y fíjate qué interesante, él sabía que Judas lo iba a entregar, que Judas lo había traicionado. Sin embargo, deja que llegue hasta ¿dónde? Hasta la mesa con él. Y dejaba que se acercara. Y no solo eso, mire esta narración que sigue en los próximos versos. Cuando dice el Señor, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre fue entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Y mire el verso 25. Le dice a Judas lo que no le dice a los demás. Cuando él le dice, entonces Judas le dice, el que le entregaba dice, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Yo creo que eso fue una oportunidad para Judas. Yo creo que el Señor lo tiene pegado en la mesa. A pesar de todo lo que tú has hecho, tú sabes lo que tú has hecho. Y tienes a Cristo de frente. Y tienes la oportunidad de ser perdonado. Y tienes la oportunidad de ser levantado y enmendar tu error, permitiendo que Cristo entre a tu corazón. Lo digo de otra manera. Y estuve en estos días en unas vistas interesantes en la cámara.
Y legisladores que no entienden eso, que dicen que la iglesia quiere convertir la gente, en una parte de preguntas y respuestas es que pude darle explicación, y aquello fue un sermón poderoso lo que les metí. Prediqué en el Capitolio, para que lo sepa. Oficialmente en una vista. Y está grabado, y mire lo que les digo. La iglesia no cambia a nadie. El esfuerzo y el programa de una iglesia no transforma a un ser humano. La iglesia no da terapia. La iglesia no puede darle consejería al pecado y no lo medica. De hecho, la iglesia no puede hacer nada con el pecado porque quien lo ha hecho es Cristo en nuestro lugar y en nuestro favor en la cruz del Calvario. Y cuando me hacen esa pregunta, yo miro a ese legislador y le digo, mire, es que nosotros proclamamos una palabra. Nosotros predicamos el evangelio. Y es el Espíritu de Dios el que hace la obra en el ser humano, porque yo te puedo predicar la palabra y usé el ejemplo, como el joven que Cristo le predica, le dice lo que tiene que hacer para su salvación, y el hombre, como tenía muchas posesiones, dice que le da la espalda a Cristo y se va entristecido. ¿Cuál era el problema? ¿La palabra? No. ¿Cuál era el problema? El predicador no, tiene a Cristo de frente. Pero la decisión la toma el ser humano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me faltó recoger la ofrenda allí, pero esa es otra historia. Ahora, vamos a reflexionar un poquito sobre Judas. ¿Qué había pasado con él? ¿Cómo es posible caminar 3 años con Cristo? ¿Cómo es posible ver los milagros que vio? ¿Cómo es posible tener de primera mano esa manifestación del reino? Sin embargo, tener esos problemas. Mire rapidito, ahí mismo en Mateo 26. En Mateo 26, mire los versos 14 y 15, que nos dice esa narración de las pequeñas cosas que estaban pasando con Judas. Vuelvo otra vez, Mateo 26, versos 14 y 15, dice ahí lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, ¿qué? Desde entonces buscaba, ¿qué? Entregar a Cristo. O sea, yo he predicado en otras ocasiones y lo he dicho usando la palabra. Tener metas económicas en la vida no es malo. Querer tener buenas condiciones de vida no es pecado, no me malentienda. Pero si la meta que mueve mi vida es económica, yo voy a tener un problema. Si el motor de mi vida es tener cosas, la palabra dice raíz de todos los males, no de algunos, de todos los males, que el amor. Y vamos a mirar Mateo 27, verso 3 un momento. Mírelo ahí, Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando ¿qué? Sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando esas piezas, ¿qué pasó? Pues se ahorcó. O sea, Judas tenía un problema de codicia. 2, no pudo hacer lo que tenía que hacer, que era arrepentirse en el lugar correcto, que era con Cristo y no con la gente ni con los rituales. En Juan capítulo 12, vaya a Juan capítulo 12, y este es bien importante porque nos tiene que obligar a reflexionar, los versos 5 y 6, Juan capítulo 12, versos 5 y 6, tenemos el incidente donde Jesús es ungido en Betania. Él llega allí y hacen una cena en casa de Marta. Sirven la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo en el verso 3, de mucho precio, ungió los pies, los enjugó con sus cabellos y la casa se llena de perfume. Y uno de los discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice esta pregunta, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Esa idea es buena? Claro. Bueno, tú dices, ven acá, porque tú vas a comprar un perfume súper caro. Olvídate a quién se lo está aplicando en el texto. Vamos al argumento de él. El argumento de él dice, mire, ese perfume es bien caro, ¿por qué no vendemos eso? Y le damos de comer a mucha gente. Pues es una visión sociológica buena, altruista. Yo creo que debía ser miembro de algún buen club social de ese pueblo allí. Y se retrataba y salía en la prensa, pero mira en la sentencia de los discípulos, el análisis dice en el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Era ladrón y teniendo la bolsa ¿qué? Sustraía
de lo que se echaba en ella. Yo no sé si ellos lo sabían desde antes, yo no sé cómo, ¿verdad? Pero el hecho cierto es que tenían el detalle. Y esto es mi imaginación, yo imagino a los discípulos, alguien le dio la queja a Cristo, mira, pillé a Judas. ¿Dónde lo pillaste? Chacho, pastor, estaba metido por allá en un restaurante comiéndose unos platos de eso de... Nosotros no podemos pagar eso. Yo creo que él está guisando de la bolsa. Y eso no salió a relucir hasta después de muerto. Lo que quiero traer con esto es que en estas dinámicas de vivir para el Señor, y de hecho en Marcos capítulo 14 y verso 10, pongan ese de Marcos 14, 10 para redondear el pensamiento, además de codicioso, además de hipócrita, porque ahí lo vemos en ese incidente de la ofrenda, además de que no se arrepintió donde se tenía que arrepentir, en Marcos capítulo 14 y verso 10 nos da otro detallito de él, y dice que entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y le prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad ¿para qué? Para entregarle. Si yo aplico eso, lo puedo aplicar a lo que está pasando en medio de este tiempo. Yo creo que la iglesia tiene que asumir postura en muchos issues, yo los he repetido y qué bueno que Madeline no está aquí ahora, va a estar en el segundo culto, porque me va a decir, chico, pero no lo menciones más. Yo, chica, lo tengo que mencionar. Cuando una iglesia no asume postura, viendo que se quiere legalizar todas las drogas para uso recreativo, está como Judas. Algo que nos beneficie porque van a pagar yo no sé qué, o van a dar alguna prebenda al gobierno, o más contribuciones, o no sé qué cosa, y se quedan callados. Hemos vendido la conciencia. Cuando veo que se presenta un buen proyecto para prohibir hormonas a los niños, operaciones a menores de edad, castración química, en serio, y nadie habla. No veo los concilios hablando. No veo los grandes religiosos de este país asumiendo postura. Cuando hay un buen proyecto y ver cómo solo un legislador presenta eso, una legisladora, y ningún otro firma el proyecto y no se lo van a firmar, están como Judas, que vendieron sus principios, vendieron su conciencia a cambio de ¿qué? Pues de un comercio que hay un mercado sobre hormonas que se está dando. Triste es que un padre lleve a menores de edad a sometidos a esto. Y yo tengo que traer esto en medio de esta reflexión porque es fácil decir y reducirlo de Judas a una cuestión de que Judas está robando. A decir, no, él tenía ese problema. No, es que el problema es mucho más gráfico porque todos estamos representados en Judas de alguna manera. Y Dios nos está dando la oportunidad en esta mañana diciendo, acércate a la mesa. Yo no te he sacado de la mesa. Sea cual sea tu problema, yo te doy todavía una oportunidad. El Señor nos pregunta en esta hora, uno de ustedes va a entregarnos, o lo dice de esa manera, y nosotros decimos, Señor, seré yo. Dígalo duro, Señor, seré yo. Y el Señor nos dice, tú lo has dicho. Ahora, le dan una oportunidad en ese verso 25 para que el hombre se enmiende y no se enmienda. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando voy a Primera de Corintios capítulo 11 y veo los versos 28 al 32, ese texto en el contexto de la cena nos dice lo siguiente: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Estoy en Primera de Corintios capítulo 11, versos 28 y ahora el verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos ¿qué? Condenados como el mundo. Así que lo que quiero traer con esta palabra es la evaluación personal. Venimos a la mesa y hacemos una evaluación personal. Cada uno de nosotros tiene que juzgarse a sí mismo. Así que alerta, cuidado. Vaya conmigo a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versos 21 al 27. Juan capítulo 13, versos 21 al 27. Mire esto. En la misma mesa, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este
Pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mire qué interesante, él les da una señal. Jesús le dice: yo les voy a decir quién de ustedes es, al que yo le dé el pan mojado. Y mire lo que dice el texto. Y mojando el pan, lo dio ¿a quién? A Judas Iscariote, hijo ¿de quién? De Simón. ¿Quién le dio el pan a Judas? ¿A quién le dieron la oportunidad en la mesa que se arrepintieran? O sea, Judas venía con algo en su vida que, aunque estaba con los discípulos, caminaba con el Señor, todavía estaba lejos del Señor. O sea, recibo el pan de Dios, pero no estoy con Él. Amén. Y es posible que estemos en la mesa. Es posible que estemos en el pan. Es posible que estemos sirviendo, pero también es posible que dentro de toda esa experiencia tengamos un pequeño problema, que no estemos totalmente con Él. ¿Cuántos se atreven a decir hoy: guárdanos Dios? Ahora, para ir redondeando, porque yo voy un poquito atribulados. Miren los hechos. ¿Quién preside la mesa? Cristo. ¿Quién le dio el pan directamente a Judas? ¿Y qué pasa en Juan capítulo 13 después que Cristo le da el pan a Judas? Verso 27. Y después del bocado, o sea, después que Cristo moja el pan y se lo da, y él se lo come de la mano de Jesús, ¿quién entra en Judas? ¿Cómo es posible que estando a la mesa, Cristo presidiendo la mesa, el Señor mojando el pan, eso pase? Porque ¿de quién es la decisión? Iglesia, tenemos que hacer un alto y decir: mira, vamos a reflexionar. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí viene el verso 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban: bueno, como él es el que administra a los chavos aquí, pues le decía a Jesús, le estaba diciendo que hiciera la compra de lo que necesitábamos. Así que cuando él pues hubo tomado el bocado y salió, ya era de noche. O sea, a lo que voy es que Cristo le da una señal a los demás para que sepan quién iba a ser, y aún viendo esa señal tampoco. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? Porque acuérdense que cada uno en la mesa decía: seré yo. Y mi problema, cuando yo de verdad soy confrontado con Dios, no me deja pasar juicio sobre ti. Cuando yo sé que tengo el problema que tengo y Dios me está confrontando y estoy en esa presencia de Dios, no tengo tiempo para juzgar a nadie. ¿Cuántos se gozan? ¿Te atreves a decirlo otra vez? Seré yo. Dejen buscar el bálsamo que está en algún sitio de este sermón. Judas acepta la comida de Cristo, pero no acepta el amor de Cristo. Hay gente que me ha dicho: pastor, es que yo no me merezco el perdón de Dios. No, que no lo merecemos ninguno. Cuando me preguntaban en esas vistas, decían: pero ustedes el discurso, ustedes. No, nosotros predicamos contra el pecado, pero amamos al pecador. Y uso el ejemplo: predicamos contra el cigarrillo, pero amamos al fumador. Predicamos contra el alcohol, pero amamos al borracho. Y todos tenemos problemas, de alguna manera. No es solamente estos problemas de la homosexualidad. Está el problema de la promiscuidad, están los pillos, los embusteros, está todo el mundo en esa tablilla: el que tiene problemas de carácter, el que tiene los arranques de ira, todos están en las mismas. Y nosotros proclamamos una palabra y la obra del Espíritu Santo es la que convierte la gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Resumo esta parte. El problema no es la mesa. Judas tiene el problema que tiene, y aunque Cristo le da la cena, la malignidad se le mete por dentro y lo toma, no porque la mesa está mal, no porque hay defecto en la doctrina, no porque Cristo no tenga poder, sino lo que Judas trae a la mesa, su intención, y que era cómplice de unos homicidas. Eso lo demonizó a pesar de que estaba sentado alrededor de la mesa. Vuelvo otra vez.
no está endemoniado. Mire, está el ignorante, el que peca por brutalidad, aunque su conciencia lo mortifica. Está el sinvergüenza, el que lo hace mal y sabe que está mal. Y está el endemoniado. Y aquí este texto me dice, no es que Judas no se sentó a la mesa endemoniado. Lo que está diciendo este texto, y lo está subrayando bien interesante, es que ya él venía con unas prácticas malas. Puede tener a Cristo de frente, me puedes dar la cena, estoy en el sitio correcto y aún así sigo encerrado. Y cuando me das la oportunidad de arrepentirme, no me arrepiento. Y encima de eso, el texto lo que simboliza es que una vez tú entras, el diablo entra. Lo que está diciendo es como aquellos que están cautivos del lazo del diablo a voluntad de él. Y no necesariamente están endemoniados. Amén. Después no se preocupen que el pastor lo arregla con unos estudios bíblicos. Reflexión final. ¿Qué nos enseña el Señor en esta mesa? Tome esa nota si está tomando nota. 1. Jesús nos enseña a tratar a la gente que son como Judas. Que a pesar de sus malas intenciones, hay que darle oportunidad hasta el final. Y hay familias que lo que hacen es mirar los errores de sus hijos o de sus hermanos o sus problemas, se quedan pensando y enfocados en eso y no hay manera que se reconcilien. Están demonizados de alguna manera porque no conocen lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Gracias por su entusiasmo, como dice un predicador amigo mío. Jesús decide, número 2, Jesús decide amar a Judas a pesar de que sabía que lo iba a traicionar. Vuelvo otra vez porque este es bien importante. No lo tomes personal, pero piensa en crianza de hijos, piensa en crianza de sobrinos, es más, los nietos que empiezan a subir en la vida. Y tú puedes mirar lo que va a pasar. Y tú puedes saber que está mal. Y tú sabes que está metido donde esté metido. Y tú sabes que hay unas cosas que están ocurriendo y hasta se te pueden virar en contra. Y hasta te retan las normas de tu casa. Y hasta empiezan a ocurrir cosas bien dolorosas. Y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y la palabra nos está diciendo, no lo eches fuera, no lo saques de tu mesa. Todavía Dios tiene poder para ponerle un corazón nuevo. Todavía se pueden romper las caderas. Todavía se pueden podrir los yugos opresores. ¿Cuántos creemos eso? Hay un artículo que no se copió en la revisión del Código Civil. En la relación padre-hijo. Estaba en el antiguo Código Civil español, lo eliminaron en España también, que dice, los hijos están obligados a obedecer a los padres. Eso está en la ley. Lo eliminaron. Yo creo que eso no hay que ponerlo en la ley porque cuando uno tiene un corazón, tiene que decirle, Señor, yo me someto a lo que mis padres dicen. Señor, yo no lo puedo entender, pero yo quiero sujetarme al propósito que tú tienes para mí. Señor, ponme un corazón nuevo. Padres que tienen un coraje fuerte con sus hijos y pueden estar bien enojados. El Señor nos está diciendo en esta mañana, dame acá tu corazón, te voy a poner uno de carne. ¿Cuántos se atreven a decirle eso? Señor, ponme un corazón de carne. El Señor nos enseña entonces en esta mesa, al llamarnos, número 1, perdonar. El perdón de Dios está disponible para ti. Número 2, la sanidad. Hay que recordar que la muerte y resurrección de Cristo revirtió todos los decretos de muerte y nos da esperanza. Y entre la obra que el Señor puede hacer en nuestras vidas está la sanidad emocional, la sanidad mental y la sanidad física. Así que número 1, dile, Señor, yo te pido que tú me perdones. ¿Cuántos nos atrevemos a decirle, Señor, necesito perdón? Número 2, Señor, necesito sanidad. Hay cosas en mí que necesitan ser sanadas. 3, me quedan 2 más. 3, recibe la liberación en esta mañana. Dile, Señor, rompe mis cadenas. Señor, rompe mi atadura. Díselo, Señor, rompe mi atadura. Señor, rompe mi cadena. Y finalmente, atrévete a anunciar el evangelio del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.